¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Musia, su foro cultural rockero, ¿no? Y otras hierbas, precisamente para tratar de darles a todos, compartir con ustedes, ¿no? El conocimiento, información, historias, a veces yo entiendo que es mucha flojera tratar de leer, ¿no? Y bueno, nosotros en cierta forma pues estamos haciendo eso, ¿no? Leer y tratar de informar, ¿no? Básicamente lo que queremos es darle un foro, ¿no? En la cual transmitir algunas ideas, opiniones, conocimiento, información con base al rock y todas sus vertientes, todas las vertientes que tengan que ver con el rock, sea musical y extramusical, ¿no? Su servidor, el Motor. Y Manuel Castillo, servidor también. Bueno, el día de hoy me entusiasma que podamos discutir un poquito acerca de una de las bandas más influyentes del metal en los últimos 20 años. ¿Te late? 10 años. 10 años vamos a ponerle. Esta banda es una banda de Suecia llamada Meshuggah. ¿Qué significa Meshuggah? Desquiciado en hebreo. ¿Por qué le habrán puesto desquiciado, tú te imaginas? Pues primero porque los tipos tienen un sentido del humor muy especial, muy a la europea. Y segunda porque su música es para desquiciados, ¿no? Cosa que me place enormemente, ¿no? Meshuggah es un grupo que se ha caracterizado desde sus inicios por manejar una técnica de composición en su música que se sale fuera de lo común. Empezaron con raíces algo similares a lo que era el thrash tradicional del área de la Bahía, principalmente protagonizado por Metallica en aquellos años. Metallica fue el grupo que los motivó. Nos guste o no, muchachos, después de escuchar el Lulú y después de escuchar el Colors te das cuenta, ¿no? Que Metallica creó un monstruo sin querer, ¿no? ¿Tú qué opinas de este grupo en su intento por utilizar lo que algunas gentes consideran que son tiempos irregulares, que yo no lo veo así? Bueno, Meshuggah no es que trabaje tanto tiempos irregulares, trabaja la polirritmia para empezar. Eso básicamente con Thomas Hackett, ¿no? El baterista, que ahorita actualmente, bueno, pues está teniendo un gran reconocimiento como por su propuesta dentro del metal, aunque lógicamente este baterista no está realmente innovando nada que no se haya ya hecho anteriormente con otros bateristas y en otras músicas, pero lo válido de él es precisamente eso, ¿no? Su trabajo rítmico, ¿no? En diferentes compases, ¿no? Ahora, algo que a mí me place es ver que él y otros tantos bateristas por ahí rompieron con el clásico blasting, ¿no? O sea, el baterista más rápido de Estados Unidos, ¿no? Eso ya, es muy cierto. Ya no del oeste, sino de Estados Unidos, ¿no? Eso me place porque me está dando música, ¿no? No ejercicios de batería. Digo, no quiero desdeñar a nadie, todos los bateristas de metal yo les tengo un gran aprecio porque pues, me han elevado el espíritu cuando se trata de violencia, ¿no? Pero por ejemplo un Pete Sandoval, Steve Shane, o qué sé yo, cualquier baterista de esos ya está superado, ¿no? O sea, su propuesta ya es vetusta, ya es vieja, ya fue dicha muchas veces, ¿no? Me acuerdo cuando escuché a Motorhead por allá en el principio de los 80, 81, 82, por ahí. Yo decía, wow, pues no hay nada más rápido que esto, ni va a verlo, ¿no? Luego nos llega Slayer, ¿no? Con Dave Lombardo y dices, wow, más rápido que esto, imposible encontrarlo, ¿no? O sea, humanamente ya no podemos llegar a más. Inclusive hubo rumores de que había trucos en el estudio cuando se grabó Raining Blood y ese famoso doble bombo de Dave Lombardo. Claro, que aceleraron la cinta y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, luego nos llega Napalm Death, ¿no? Con Harris, ¿no?
Mike Harris en la batería, ¿no? Y dices, no, esto ya, o sea, ya son cosas inverosímiles, ¿no? Y Pete Sandoval, del lado de América, con Morbid Angel, ¿no? Que eran los más reconocidos, ¿no? Una técnica poco común de Mick Harris para usar la batería, para hacer el blasting sobre todo. Sí, cada baterista tiene sus formas, sus posiciones, ¿no? Más cómodas para poder ejecutarlas, ¿no? Y yo decía, bueno, esto ya es, ya, o sea, ya, de aquí máquinas, ¿no? Porque esto ya no es posible. Luego nos llega Smith de Suffocation, dije no. Luego nos llega ya en los 90 Flo Munier de Cryptopsy, y dices, no, esto ya, ¿a dónde vamos a llegar, no? Y así hasta llegar a Brain Drill y a Viraenia y todos esos grupos, ¿no? Que lejos ya a mi edad, por hablo en primera persona, de impresionarme, pues ya me dan risa, ¿no? Porque ya son dragsters, ¿no? Se trata ya de ver quién es más rápido, quién es más técnico. Entonces cuando llega Thomas Hackett con Meshuggah y nos empieza a dar una propuesta de batería mucho más interesante, no tan rápida, más bien es un medio tempo, va medio tempo, trabajado en 4/4 todo, pero polirrítmicamente. Eso ayuda a, ¿cómo se llama?, a refrescar un poco. Estamos hablando exclusivamente de batería. Ahorita nos vamos con Freddy Tordendal, ¿no?, en la guitarra. Entonces, ¿qué sucede? Sí, que para ya un rockero, ya con muchos años, ¿no?, con mucho, como dicen, ¿no?, poéticamente, ¿no?, mucho polvo en los zapatos, en las botas rockeras, ¿no?, pues ya llega un momento en que se volvió un poquito estéril esas nuevas propuestas de alta velocidad, ¿no? Yo, por supuesto, le perdí mucha importancia a la batería, empecé a buscar otras opciones, encontré otras músicas donde la batería realmente me estaba proponiendo algo que el metal ya estaba completamente saturado y hasta aburrido, porque esa es la verdad. O sea, me acuerdo que yo escuchaba un disco de Deicide, ¿no? Y oía 2, 3 piezas y ya había oído todo el disco, ¿no? No había más, o sea, o de Suffocation, o de cualquier banda, ¿no? No quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en que empieza el aburrimiento, te empieza a aburrir, y dices, bueno, pues que ya, o sea, ha pasado como lo que pasó con la música disco en los 70, ¿no? Empezamos muy bien, buenas propuestas, grandes interpretaciones, grandes arreglos, y terminó siendo barato, ¿no? Demasiado vulgar, demasiado simple, ¿no? Ya no hay una retroalimentación público música. ¿Por qué? Porque ya está dicho todo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de Meshuggah? Porque Meshuggah vino a romper radicalmente los criterios de composición y ejecución del metal. Lógicamente empezaron muy tímidamente, ¿no? Yo descubrí a Meshuggah en 1990 con ese demo o EP de 3 piezas que se llama Meshuggah, creo, precisamente. Fue un demo que recibiste en un intercambio, si no mal recuerdo. Sí, yo tenía contacto con un integrante de un grupo de aquella época de Suecia llamado Intoxicate. No me acuerdo el nombre del fulano, hace esto ya muchos años. Entonces le comenté, oye, mándame tu demo y por ahí mándame algo que esté sucediendo en Suecia. Porque en ese entonces Suecia apenas empezaba a florecer como propuesta musical internacional. Los principales grupos de Suecia en aquel entonces, si no me recuerdo, estaba Carnage, estaba Entombed, Dismember, Unleashed, Grave, ¿no? O sea, ellos eran básicamente, era el sonido Suecia, de ese primitivo sonido, muy ¿no? gutural. Sí, o sea, ahorita ya lo vemos como, y vamos, incluso muchas bandas de esas se fueron a otras corrientes, más groovies. Empezaba por ahí a salir bandas ya con una propuesta más melódica, que ahí fue donde yo ya yo siendo un salvaje, yo teniendo oídos de artillero, ¿no? Terminé aborreciendo bandas como Dark Tranquility, como estos de Abby Gates y no sé qué tantos, ¿no? Muy influenciados por el sonido de Iron Maiden. Exactamente, la mira. Melodía. Exactamente, pero y claro, con un sonido death metal, ¿no? No, me quedo con Iron Maiden, honestamente, si se trata de eso.
yo siempre he pensado que es muy complicado que una melodía bonita quede en una banda con pretensiones de brutalidad, ¿no? Es como cuando se hablaba del humor en el heavy metal, ¿no? Y el baterista, no me acuerdo, el bajista de Raven decía, esta música es un estado de energía, no un estado de risa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque básicamente ese es el criterio que se empezó a manejar con la melodía en Suecia en ese entonces. No, de bandas muy brutales, muy rockers, en este caso Entombed, Grey, todos estos. Sí, llegamos a bandas con pretensiones de intelectualismo, porque esa es la verdad. Me acuerdo que, si no mal recuerdo, el primer disco de At the Gates traían un violinista, ¿no? Y ya le querían poner symphonic death metal, ¿no? O sea, cuando dices, espérame, no, es death metal con un violín incluido, eso no tiene nada de simbólico, de sinfónico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? De repente me llega el demo de este amigo del grupo Intoxicate, que lo perdí. Si por ahí alguien sabe o en dónde lo puedo conseguir, por favor avísenme. Y empiezo a escuchar unos acordes completamente diferentes a todo lo que estaba pasando en la época, acordes lentos de 3 tonos, básicamente trabajando las quintas, todo esto, pero de una manera completamente desfasado, vamos a llamarlo así, y me pega. Me impresiona, me quedo de a 6, digo, esto es un Metallica llevado a cotas más intelectuales. En ese entonces entendamos que Metallica pues, todavía era serio, todavía se respetaba Metallica de alguna manera. ¿El disco negro en qué año salió? Sale más o menos en el 91. 91, bueno, todavía Metallica ahí con el And Justice for All, que fue el último entonces. Me pareció un disco bueno, ya no me impresionaban, pero seguían siendo auténticos. Entonces llega Meshuggah, lo empiezo a escuchar con esas 3 rolitas, ¿no? Y me cambia la perspectiva de todo. Desafortunadamente perdí el demo, no volví a saber de ellos hasta mucho tiempo después. Me perdí el Collapse, ¿cómo se llama? Contradictions Collapse, me perdí el Non, y me perdí ¿cómo se llama? El Destroy, Erase, Improve. Sí. Y hasta el True Human Design fue cuando yo retomé a Meshuggah. 1997. Por ahí más o menos lo retomé y yo sabía sabía de la existencia del grupo, pero sí me doy cuenta de una cosa, que no estaba yo equivocado, que ese grupo iba a trascender precisamente por su forma de componer y de exponer su música, ¿no? Entonces básicamente fue un avance. Claro, en ese entonces, por ahí a finales de los 90, el grupo todavía no era muy famoso, muy popular, ¿no? Yo recuerdo mucho que en aquella época nos sentábamos mucho en el Beats a platicar y estaba escuchando música nueva. Llevaste ese EP de True Human Design. Sí. Y escuchamos una rola ahí muy devastadora, ¿no? Era el famoso Mayhem version de Destroy, Erase, Improve, de la rola titulada, ¿la recuerdas? Future Breed Machine, ¿no? Exactamente. Sí, es un EP de 4 piezas, 4 versiones diferentes de esa misma pieza, hasta una acústica, y trae 2 electrónicas, más o menos por ahí como drum and bass. Más un sencillo avance del siguiente disco que vamos a platicar. Es el Bleed, ¿no? Creo que era la de Bleed. O Sane, Sane, ¿no? Efectivamente era Sane, ¿no? Entonces, ese es otro punto interesante que tomaremos en otra conversación, en otra charla, el empezar a jugar con la electrónica, ¿no? Por ejemplo, la Mayhem version son 7 minutos de agonía. De veras, aquel que no conozca a Meshuggah, escúchenlo y se acuerdan de un servidor, porque yo cuando oí eso, para mí era el himno a la violencia, o sea, subversivo, violento, llevado a cotas demenciales, ¿no? Tanto sónicas como estéticas, ¿no? Y no era una versión rápida, no era una versión interpretada rápida. No había velocidad en los riffs. Completamente al revés a todo lo que estaba pasando en la época. Lento. Tararam, tan, 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 tararam, a este beat. O sea, esto para el heavy metal de esa época
Este tiempo, esta velocidad era una muerte en patineta, ¿no? Lo que considerábamos más avanzado en esos momentos eran bandas de death metal extremo. Canadá, entonces empieza Cryptopsy, empieza Cephalic Carnage, vaya, son bandotas, no las adoramos, pero lo que proponía Meshuggah era totalmente la antítesis, ¿no? Completamente al revés. Ellos iban al revés, estaban haciendo un caldo de cultivo, ¿no? Para todo el fenómeno que tenemos en la actualidad ya con el madcore y todo eso, quizás era un tema aparte, ¿no? Otra banda que también nos influía mucho, muy despreciada, desafortunadamente muy despreciada, era Gorguts, sí, con su propuesta armónica, ¿no? Su trabajo armónico, aunque rítmicamente caían dentro de los cánones del death metal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Meshuggah en ese aspecto empezaron a romper con todos los criterios de composición. Ahora, lógicamente, al romper con los criterios de composición, también rompieron con los criterios de ejecución, ¿no? Entendamos que en ese entonces, y desde mucho tiempo atrás, hablamos que desde el principio de los 70 hasta mediados de los 90, ¿no? La guitarra era entre más notas tuviera, entre más rápido fuera tocada, era más valorada, ¿no? Meshuggah, ¿qué fue lo que hizo? Vámonos al revés. Empezaron a utilizar, primero, a cambiar el sonido de la guitarra. En este caso, 7 cuerdas. Hacemos los tonos más abajo. Claro, antes Carcass y otras bandas, ¿no?, ya trabajaban con el octavador, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, Meshuggah lo que hace, implementa las 7 cuerdas en la guitarra, no la utiliza, no sé si antes otras bandas lo hubieran trabajado, no, eso es lo de menos. Ellos empezaron a trabajar con ese recurso, y lejos de empezar a hacer esos trémolos y rapidísimos a la Morbid Angel, Slayer y compañía, claro, que esto es muy importante, todos son escalas de blues, y esto es muy importante, cierto, ¿no? Esto es muy importante. Nadie rompía, pocas bandas. Por ejemplo, el caso de Voivod en sus acordes nada más, porque los solos eran completamente blueseros. Gorguts rompió con el blues, con las escalas de blues, con La Obscura, que es un disco demencial, ¿no? 1998. Ese disco, muchachos, escúchenlo, pónganle atención. Bueno, Meshuggah rompe con todas esas escalas y esos acordes de quintas, ¿no? A veces jugando un poquito, ¿no?, con otros tonos, y empiezan a trabajar con una sola cuerda, ¿no? Es como si agarras un piano y solo tocas una sola tecla para hacer música. O sea, eso es fascinante, es fascinante porque le estamos dando un golpe, una patada en el trasero a todo el criterio de composición del heavy metal en la época. Entendamos que cada 10 años, aproximadamente, años más, años menos, hay cambios en la música. En abril, junio, julio, en octubre de 1962 sale un sencillo de un grupo llamado The Beatles, llamado Love Me Do. ¿Qué viene siendo? Enero del 63 sale Please Please Me, y ahí, ¡boom!, explota la música beat. Del 63 al 70 la música beat permeó todo el panorama internacional. ¿Qué pasa? En el 72 viene otro cambio importante, ya no tanto musical, pero sí social y estético, el glam rock. En el 80-82 tenemos otro cambio radical, ¿sí? El heavy metal levanta vuelo. En 1982, Quiet Riot llega al número 1 con su disco Metal Health, y de ahí, ¡pum!, rompe todo el panorama. Llegamos a principios de los 90, no mediados, y llega el grunge, ¿no?, y todos sucursales, todo esto, ¿no? Y ahí hay otro cambio. Bueno, llegamos al 2000 y Meshuggah, de alguna manera, rompe con todos los parámetros. Que quede muy claro,
Años más, años menos, ninguna moda nace de golpe y muere de golpe. Es consecuencia de muchos años de evolución y de buscar, y de buscar, y de buscar, y de transformarse. Son procesos lentos. Procesos muy lentos. Se van cocinando poco a poco. Algo muy importante, chavos, que es bien importante, esto es básico. No escuchemos la música nada más como por escucharla y decir, wow, esto es demasiado, ¿no? Qué gran disco. No, veamos las consecuencias sociales, ¿no?, en las que se vive cada época del rock, principalmente del metal, para entender por qué los cambios. Entendamos que el heavy metal desde el 70, vamos a poner como números cerrados, ¿no? 1970, ya instituido como corriente musical, hasta el 90, son 20 años de prácticamente hacer lo mismo, ¿no? Trabajar con escalas de blues, más rápido, más lento, más esto, más distorsionado, más el otro. Pero básicamente es eso, es lo mismo, es blues, salvo excepciones, ¿no? Llega Meshuggah, llega Gorguts, ¿no? Hablo de ellos dos, hay más bandas, ¿no? Y rompen con ese criterio y empiezan a jugar, a mutar, a romper con todo esto hasta la llegada del 2000, más o menos, sí, cuando ya Dillinger Escape Plan, Meshuggah, Ion Dissonance y N cantidad de otras bandas rompen ya con esos patrones, ¿no?, de antaño. ¿Tú considerarías, por ejemplo, por interrumpir tantito, que gran parte el responsable de esta nueva evolución en la forma de componer recae mucho en las guitarras de Meshuggah y principalmente en su guitarrista Freddy Thordendal? Por supuesto. Entendamos que el instrumento oficial del heavy metal, el instrumento por antonomasia es la guitarra. No, Meshuggah en ese aspecto, vamos a entrar a ese terreno. Freddy Thordendal, siendo un super guitarrista, ¿no?, con una técnica muy depurada, influencia, o sea, él bebe de las fuentes de Alan Holdsworth, o sea, es fanático de Alan Holdsworth, y eso ayuda mucho a romper también con el criterio clásico de composición de la guitarra dentro del metal, ¿no? El conocimiento de diferentes músicas. De diferentes músicas, eso es muy importante. Los grupos de avanzada, los grupos de propuesta, siempre van a escuchar otras músicas aparte del heavy metal. Comprobado. Todas las bandas que escuchan puro heavy metal van a sonar a sus ídolos, van a sonar a sus, ¿cómo se llama?, sus dioses, ¿no? ¿Quieres sucursales? Tenemos muchas. Empezamos con Carcass, tenemos a quien te gusta, Aborted. Exacta copia, casi. Sí, y de Aborted. Muy buenos, pero sí. Sí, o sea, son bandas muy buenas, son bandas muy buenas, pero me están repitiendo el mismo chiste. Sí, no hay un aporte esencial No. en su música. O sea, me siguen repitiendo el mismo chiste, ¿no? Y yo escuchar 5 veces el mismo chiste, pues honestamente ya no me río, ¿no? Ya me aburre. ¿Quieres otro caso? Immolation, Naxxel, Saranda, que en su época fueron de propuesta. Seminales. Y siguen siendo de propuesta. Ahora tenemos sucursales ya no nada más en Estados Unidos, sino en Europa. O sea, yo creo que Ross Dolan debería demandar por plagio a todas esas bandas, sí, que no tienen ni la menor idea de lo que es creatividad, ¿no? Porque hasta el criterio de composición y de producción de producción, de composición, de suenan sonido, iguales las guitarras. Líricamente hablando, estéticamente, o sea, vamos, es un clon mal hecho de lo que es Immolation, ¿no? No, otro caso, Cannibal Corpse, Suffocation, y todas esas bandas que en su época fueron de propuesta, ahorita están completamente, hay una pléyade enorme de grupos así, ¿no? Cuando se supone deberíamos estar creando, ¿no? Sin embargo, de inicio no fue el caso con Meshuggah. Meshuggah trabajó bajo la influencia de Metallica, pero aportando desde un principio algo más allá de Metallica. O sea, me recuerda a Metallica, pero esto no es Metallica. O sea, eso es otro punto importante en la cual Meshuggah, sí, ahora en la actualidad yo los puedo considerar como el grupo más importante del metal, ¿no? Por cuestiones de propuesta musical. Ya de fama eso es otra cosa, ¿no?
Digo, no porque seas muy famoso indica que eres bueno, ¿no? Y tenemos el caso de Michael Jackson. Era un tipo súper famoso, pero no era nada bueno, ¿no? Y cada quien aquí, bueno, pues tiene el público que merece, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos a bandas como Meshuggah, ¿no? Que han aprendido a entender que no deben sonar a sus ídolos para ser importantes y protagónicos, ¿no? Claro, el proceso es más largo y es más lento. Como comentaba un amigo, ¿no? La carrera del músico no es de velocidad, ¿no? Es de resistencia. Y Meshuggah ha sabido, ¿cómo se llama? Soportar todos estos 20 años de carrera, sí, con problemas, con frustraciones, incluso giras truncadas por el accidente de, creo que Thor Vendal tuvo un accidente, frustraciones, vamos, ¿no? Pero el grupo en ese aspecto ahorita ya está, pues, bebiendo esas mieles, ¿no? Está disfrutando de su propuesta. Tuvieron que pasar muchos años para que los chavos, y paradójicamente las nuevas generaciones son las que están asimilando el sonido de Meshuggah. Los viejos carcamales del death metal, háblese fans, sí, no toleran ese tipo de rock, ¿no? Está como el caso que me pasaba a mí cuando yo en 1981 escuchaba Motorhead, ¿no? El Iron Fist. Miento, el en vivo, el No Sleep Till Hammersmith, ¿no? Y yo llegaba con los rockeros de entonces, mucho mayores que yo, mira, óyete esto. No, eso es ruido. Led Zeppelin, eso es el mejor, ¿no? O Black Sabbath, o Deep Purple, ¿no? O qué sé yo. Y yo me frustraba, decía, bueno, ¿por qué me pasa esto, no? O sea, estoy equivocado, estoy oyendo mal el rock. Entonces, ¿qué es lo que pasa 20 o 30 años después? Sí, con las nuevas propuestas juveniles, ¿no? En este caso el deathcore, mathcore y core, y todos los cores que quieran, ¿no? No, llegan los chavos con sus propuestas novedosas, y los viejos rockeros, háblese los de mi época, o sea, hablamos ya los que vivimos el thrash y el death metal, no, y no, esos chavos están equivocados, no, son puros gritos, bla, bla, bla. Es exactamente el mismo fenómeno. O sea, hay que tener una mente más abierta, muchachos y señores, ¿no? Dentro del rock. Como decía Stravinsky, ¿no? Tanto músicos como compositores tenemos una obligación con la música: inventarla. A mí, ¿de qué me sirve estar escuchando la versión 562 de Carcass? Si tuve un Carcass. Cierto. ¿Para qué? Y más a estas alturas, por favor. Porque dijéramos, bueno, fue en la época, lo puedo entender. Por eso es que muchas bandas como Mekon Delta, bandas como Voivod, bandas como, no sé, el nuevo mathcore y todo ese tipo de ondas, Meshuggah, que es el tema central de actual que estamos hablando, sí son tan valiosos, porque en su época son completamente ignorados y hasta despreciados y desdeñados. Yo me acuerdo que estos, perdón que te interrumpa, le puse el disco solista de Fredrik Thordendal a un guitarrista de progresivo, Linto. Un saludo, Linto, donde quiera que andes. Excelso guitarrista, excelso rocker. Y cuando lo oyó el disco dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Una serpiente o qué es eso? Así. Yo le dije, maestro, esto es para el futuro, no es para ahorita. Dice, es que esto suena como progresivo, pero claro, él bajo su criterio de rock progresivo, ¿no? Bebiendo de las fuentes de Yes, todos estos, ¿no? Los viejas vacas sagradas, ¿no? Y oye esta nueva propuesta, ¿no? No, con tiempos completamente, ¿cómo se llama? Extravagantes, ¿no? Fuera de contexto del clásico rock, ¿no? Y la voz de Thomas Hackes, incluso creo que él es el que canta ahí. Exactamente. No, aquí, ¿qué es esto? Es una serpiente. Está muy raro. Ahí quedó. Me lo encuentro como 4 años después y me dice, maestro, Meshuggah, qué bandota, man. Precisamente con el Obscene, dice, acabo de comprar el Obscene, es un discazo, qué bárbaros, qué propuesta tan fundamental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahora sí entendió? Ahora sí entendió, pero yo lo puedo entender de él, que viene del progresivo, que viene de Yes, que viene de Emerson Lake and Palmer, que viene del Balletto di Bronzo y cosas así. Pero no de un metalero que, por favor, creció con el death metal, con el thrash death metal y las músicas extremas, y desdeñe
Sí, ahora sí que prácticamente está escupiendo al cielo, ¿no? No, y lo peor del caso, las nuevas generaciones que no vivieron a Napalm Death en su época, Carcass en su época, Morbid Angel en su época, Slayer en su época, mejor ellos sí están asimilando a Meshuggah y están haciendo un nuevo idioma, una nueva propuesta musical. Claro, como todo en la vida, ¿no? Empiezan 2, 3 puntas y se desborda. Pero yo prefiero que se desborde a que se ignore y se pierda, como pasó con Meshuggah a principios de los 90, ¿no? Para ti, ¿cuál fue en esencia el disco que más te pegó de ellos en su momento? Que tú hayas sentido, bueno, aquí es donde ya el grupo está en su cenit. Chaosphere. Chaosphere para mí es el disco donde realmente nace el sonido de Meshuggah. Digo el sonido, porque la propuesta de composición la traen desde el Destroy. Y es curioso saber que ese disco es considerado un disco apurado por cuestiones de Meshuggah. No estaba planeado salir ese disco tan rápido. Era tanta la exigencia por el grupo, se pedía tanto que saliera nuevo material de ellos, que la compañía básicamente le dijo a Meshuggah que sacara las rolas que tuviera, que las grabara y vámonos para adelante. ¿Sí? No hay un concepto lineal en ese disco de Meshuggah, como sí lo hay en todos sus trabajos posteriores. Sí, en sus trabajos posteriores ya están mucho más... definitivamente mi favorito es el Catch 13-3, ¿no? El Catch 33, ese es el disco, para mí es la obra cumbre de Meshuggah. Concuerdo contigo. Pero el Chaosphere para mí sigue estando en mi corazón. Lo que me acuerdo que tú y yo en esa época, 98, 99, por ahí, nos sentamos con los Discman, ¿no? A escuchar el de Gorguts, el Obscura, y a escuchar el Chaosphere de... Todavía no había MP3. De Meshuggah, ¿no? Todavía no había MP3. No, yo empecé escuchando cassettes, cabrón. Igual. Y Walkman, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nos quedamos atónitos, ¿no? O sea, yo simplemente dije, wow, no, sí existe Satanás, cabrón. No, sí existe Satanás, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el Chaosphere, por sonido, es el disco que catapultó a Meshuggah a nivel masivo. Por propuesta de composición y de ejecución, el Destroy. Improve, Erase, o esa cosa, Erase. Destroy, Erase, Improve. Esa. Muy ad hoc el título. Sí, por supuesto, o sea, parteaguas. Destruir, borrar y mejorar. Y lo hicieron. Y lo hicieron a la fecha, ¿no? O sea, es un grupo que, por ejemplo, lo que comentábamos apenas del Colos, ¿no? Que tú escuchaste unos tracks ahí antes de salir el disco, que lo sentiste muy raro y no sé qué. No, y que llegamos a la conclusión que no, Meshuggah no trabaja singles. No es un grupo de hits, ¿no? Meshuggah es un grupo de concepto. Hábilmente pusieron las piezas, entre comillas, más flojas, que yo no le puedo llamar flojas. No, definitivamente. Después de escuchar el disco completo nos damos cuenta que no es que sean flojas, son complementarias. Que eso es otra de las cosas grandes de Meshuggah. Como con un mismo recurso, siguen trabajando, sí, y innovando, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que veo aquí es que Meshuggah es hoy por hoy el grupo más importante en nuestros tiempos actuales del metal, ¿no? Su propuesta es el equivalente a lo que hizo Led Zeppelin, a lo que hizo Black Sabbath, a lo que hizo Van Halen con David Rock, Eddie Van Halen en la guitarra. O sea, esas propuestas, ¿no? Esas nuevos sabores, ¿no? Que a fin de cuentas han influido mucho. Digo, en los 80 y 90 pues era el barroquismo guitarrístico, ahora es el minimalismo a su máxima expresión, a tocar una nota. La influencia de este grupo todavía no es sentida en toda su profundidad. Tiene que seguir avanzando. Eso es lo grande del rock, que siempre va a haber jóvenes, y los que ya no lo somos tanto, ¿verdad? Siempre tenemos un espíritu joven. Claro, yo siempre he tratado de estar dentro de mis tiempos, no cerrarme a mi época, no vivir de las nostalgias de los 80s, ¿no? Sino vivir en mis tiempos, ¿no? Y por supuesto no olvidar el pasado. Yo recomiendo, para concluir esta charla, esta pequeña conversación, que todo rockero, sea joven, viejo, de mediana edad, lo que sea, vayan hacia adelante,
escuchen lo último y vayan hacia atrás, no a estudiar arqueología rockera, porque muchos jóvenes piensan que el rock se inventó en 1990, ¿no? Cuando ya tenía muchas décadas de trabajar. Y lo mismo pasa con los viejos, ¿no? Rockeros, ¿no? Que piensan que el rock se acabó en 1980, ¿no? O 90. Entonces, no, el rock no tiene épocas, no tiene tiempos, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, que hiciéramos un análisis detallado de los discos más fundamentales de Meshuggah a su debido tiempo. Sí, podríamos hacerlo. Yo generalmente siempre cuando hablo de un disco, hablo en términos generales, no tanto pieza por pieza, sino en términos generales, conceptualmente hablando, estéticamente hablando y musicalmente hablando, ¿no? Hablar de piezas es más bien para el pop. Por lo mismo, porque está pensado en singles, ¿no? O sea, si voy a hablar de, por ejemplo, Close to You de The Carpenters, ¿no? Digo, pues no puedo desglosar mucho precisamente, ¿no? Pero cuando se trata del Catch 33 de Meshuggah, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo desglosar en poquitas palabras un concepto tan profundo, ¿no? Tan intenso, tan interesante, y un disco de casi 50 y tantos minutos, ¿no? Con un solo track dividido en varias partes? Es imposible, ¿no? Eso es lo grande de Meshuggah, ¿no? Que también nos da eso, concepto, ¿no? No, a mí, por ejemplo, lo que fue el Obscene, después del Catch 33 llega el Obscene y sentí como que dije, bueno, pues ya están cayendo en el single, ¿no? Un poquito, ya está más rockero, está más accesible, está más esto. Tuve que escuchar el Colos para entender los siguientes discos del Catch 33. Es decir, no es cierto. Meshuggah es un grupo de siempre propuesta y cada disco es concepto. Y lo trabajan de una manera muy inteligente. Pues creo que vale valer la pena entonces hablar más a detalle, un poquito más adelante en otra plática, ¿no? Claro. En otra ocasión acerca de ya a detalle de los discos de Meshuggah, ¿no? A detalle. A detalle, porque es un grupo que no podemos ignorar, ¿no? Las orquestas sinfónicas en unos 30 años van a estar tocando la música de Meshuggah. Concuerdo. Creo que incluso por ahí ahorita ya hay una orquesta de jovencitos en Suecia que ya están tocando la obra de Meshuggah. Claro, un poquito medio cacofónico, pero ya hay un interés por... Y es parte del programa escolar de Suecia. Imagínate la importancia que tiene Meshuggah en la cultura, ya no tanto de Suecia, en la cultura internacional, ¿no? Pues aquí le vamos a acabar por el día de hoy. Sigan esperando más videos de nosotros. Y pues adelante en otra plática de Amusia con su amigo Motor. El Motor. Y Manuel. Y ¿cómo se llama? Y para concluir es muy importante, denos temas, sugiéranos temas que quieran que desarrollemos. Con todo gusto lo haremos, dependiendo también, ¿verdad?, lo que conozcamos al respecto, ¿no? Y suscríbanse. Chao.